Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. En el resplandor dorado de nuestros primeros años, Emily y yo éramos inseparables. Nuestro amor era de aquellos de los que se escriben novelas, apasionado, profundo y lleno de conversaciones interminables bajo el cielo estrellado. Nos conocimos en la universidad, dos almas jóvenes con los ojos llenos de sueños. Ella estudiaba arte, y yo, siempre pragmático, me sumergía en libros de negocios. Pero nuestras diferencias solo alimentaban nuestra atracción. Recuerdo nuestra primera cita como si fuera ayer. Fuimos a un pequeño bistró italiano en el centro. Ella llevaba un vestido rojo, y yo, en mi torpe intento por vestirme bien, me había puesto una corbata, que ella juguetonamente ajustó toda la noche. Hablamos de todo, nuestras esperanzas, nuestros miedos, el futuro que vislumbrábamos. Me hechizaba su risa, el brillo en sus ojos cuando hablaba de pintura. La vida es demasiado corta para colores aburridos y días grises, había dicho ella, rozando suavemente mi mano. Ese contacto me envió una descarga, una sensación que nunca había experimentado. Al volver, la noche nos envolvía, y me arriesgué a tomar su mano. Sus dedos se entrelazaron con los míos, encajando perfectamente. Nos detuvimos bajo una farola, la luz creando un resplandor a su alrededor. Me incliné y la besé por primera vez. Fue un beso que pareció detener el tiempo, sellando un vínculo que creí inquebrantable. Pasaron los años, y nos casamos justo después de graduarnos en una pintoresca capilla junto al mar. Nuestra vida comenzó de manera idílica. Nos mudamos a un pequeño pero acogedor apartamento, decorándolo con hallazgos de tiendas de segunda mano y las vibrantes pinturas de Emily. Nuestras noches se pasaban cocinando juntos o acurrucados viendo películas antiguas. Pero gradualmente, la imagen perfecta comenzó a desdibujarse. Conseguí un trabajo en una firma de marketing, que exigía largas horas y a menudo fines de semana. Emily tomó un trabajo a tiempo parcial en una galería de arte local, pero su sueño de convertirse en una artista renombrada seguía siendo solo eso, un sueño. Una noche, llegué tarde a casa para encontrar a Emily sentada en la oscuridad, su silueta delineada por la luz de la luna que se colaba por la ventana. «Llegas tarde otra vez», dijo ella, su voz una mezcla de tristeza e irritación. «Lo sé, lo siento. El trabajo es solo». Empecé, pero ella me interrumpió. «Siempre lo sientes, ¿verdad? Pero siempre se trata de tu trabajo, tus plazos». ¿Y nosotros? Me acerqué intentando abrazarla, pero ella se apartó. «Emily, sabes que este trabajo es importante. Ya hemos hablado de esto. Es por nuestro futuro». Se levantó, caminando por la habitación. «¿Y qué hay de nuestro presente, Te lo estás perdiendo». Sus palabras me dolieron. Quería explicar, decirle cuánto lo estaba intentando, por nosotros. Pero antes de que pudiera decir algo, se fue a la cama enfadada. Noches como esta se hicieron más frecuentes. Nuestras conversaciones se convirtieron en discusiones, su risa reemplazada por comentarios amargos. La actitud cálida y amorosa de Emily se transformó en frialdad y resentimiento. No podía entender cuándo o cómo empezamos a alejarnos. Encontré consuelo en mi trabajo, a menudo sumergiéndome en él para evitar la creciente tensión en casa. Emily, por otro lado, se involucraba cada vez más en la galería de arte, a menudo quedándose tarde por eventos y reuniones. Entonces llegó el día que cambió todo. Estaba en el trabajo, revisando informes, cuando mi teléfono vibró. Era una notificación de nuestra cuenta compartida en la nube, una carga de video. Curioso, lo abrí, esperando ver uno de los eventos de la galería de Emily. Pero no fue así. Mi corazón latía aceleradamente al ver el video. Era Emily, pero no la Emily que conocía. Estaba con otro hombre, un exnovio de su pasado. Estaban en lo que parecía una habitación de hotel, riendo, su lenguaje corporal íntimo y familiar. El mundo a mi alrededor se derrumbó, el video fue como un puñal en mi corazón. En ese momento, todo cambió. Mi Emily,
mi amor, mi mundo, ¿todo fue una mentira? Me quedé allí, congelado, el teléfono resbalando entre mis dedos entumecidos. La realización me golpeó fuertemente, ya no conocía a la mujer con la que me casé. Y, sin embargo, no podía enfrentarla, todavía no. Necesitaba tiempo para procesar, para entender. Pero a medida que pasaban los días, la fachada en la que vivíamos se hacía más difícil de mantener. Y sabía que la tormenta que se avecinaba pronto estallaría. Los días se convirtieron en semanas desde que descubrí el video. Andaba como en trance, la imagen de Emily con otro hombre atormentaba cada uno de mis pensamientos. El trabajo se convirtió en mi único refugio, un lugar donde podía ahogar mis pensamientos en un mar de números y reuniones. En casa, Emily y yo nos movíamos uno alrededor del otro como fantasmas, nuestras conversaciones breves y llenas de acusaciones no dichas. Una tarde, volví a casa más temprano de lo habitual. El sonido de la risa me recibió, un sonido que me di cuenta no había escuchado en nuestra casa durante meses. Por un momento, mi corazón se alzó, pensando que, quizás, esto era una señal de mejores tiempos. Pero cuando entré, la escena que vi aplastó cualquier esperanza. Emily estaba en una videollamada, riendo de una manera que no había visto en años. Mi entrada pasó desapercibida mientras yo estaba allí, observándola. Brillaba, sus ojos resplandeciendo con una alegría que alguna vez fue reservada para mí. ¡Ay, para! Me vas a hacer sonrojar, se rió ella al de la otra línea. Un golpe de celos me atravesó. Aclarando mi garganta, anuncié mi presencia. Ella se giró bruscamente, su sonrisa desapareciendo al encontrarse con mis ojos. Tengo que colgar, murmuró a la persona de la llamada y rápidamente colgó. ¿Quién era?, pregunté, tratando de mantener mi voz estable. Solo un viejo amigo de la galería, respondió ella sin importancia, pero sus ojos se desviaron, evitando los míos. Parece que te estabas divirtiendo, comenté, la amargura evidente en mi tono. Los ojos de Emily se iluminaron con un súbito enojo. ¿Y qué? ¿Acaso ya no tengo derecho a divertirme? Dios sabe que no hay alegría en esta casa últimamente, especialmente no contigo. Sus palabras me hirieron, y luché por formular una respuesta. Antes de que pudiera decir algo, ella se fue a nuestra habitación, cerrando la puerta con un golpe. La distancia entre nosotros crecía con cada día que pasaba. Las tardes de Emily en la galería se volvieron más frecuentes, y a menudo regresaba a casa con un leve olor a colonia que no era mía. Cada vez que le preguntaba sobre sus noches, ella me rechazaba, acusándome de ser controlador y paranoico. Me estás sofocando con tus inseguridades, gritó una noche después de que le pregunté por qué había vuelto a casa a las 2 de la mañana. ¿No puede una mujer tener un poco de espacio sin ser interrogada? Sus palabras me dejaron atónito. ¿Estaba siendo irrazonable? ¿Mi presencia la ahogaba? La duda nubló mis pensamientos, mezclándose con el dolor y la traición, formando un cóctel tóxico que no podía tragar. Entonces, un sábado, mientras limpiaba la casa, encontré un recibo de una habitación de hotel escondido en su bolso. Mis manos temblaban mientras lo sostenía, la fecha y la hora resaltando ante mí. Era el mismo día que me había dicho que iba a un taller de arte de todo el día. La evidencia estaba allí, frente a mis ojos. Sin embargo, una parte de mí aún quería creer que había alguna explicación, cualquier explicación menos la obvia. Decidí enfrentarla. Esa tarde, cuando ella entró por la puerta, la esperaba en la sala de estar, con el recibo en la mano. ¿Qué es esto, Emily?, pregunté, tratando de mantener mi voz calmada. Ella echó un vistazo al recibo y luego a mí, su expresión inescrutable. ¿Dónde encontraste esto? Su voz era helada, desprovista de emoción. Respóndeme. Mi voz se elevó, una mezcla de ira y desesperación. ¿Estuviste en este hotel? Por un momento, hubo silencio, la tensión entre nosotros espesa. Luego, con una risa fría, dijo, ¿y si estuve? ¿Qué vas a hacer al respecto? Su respuesta me golpeó como un golpe físico. Me quedé allí, sin palabras, mientras ella pasaba junto a mí hacia nuestra habitación, cerrando la puerta con un portazo definitivo.
Las paredes de nuestro hogar, una vez llenas de amor y risas, ahora resonaban con el sonido de nuestro matrimonio desmoronándose. Mientras me quedaba solo en la sala de estar, la realización de que estaba perdiendo a mi esposa, mi amor, en el abrazo de un extraño, fue una píldora amarga. Pero era una píldora que me vi obligado a tragar, mientras lidiaba con la erosión de la fundación de nuestra vida juntos. La tormenta ya no estaba simplemente gestándose, estaba sobre nosotros, amenazando con llevarse todo lo que habíamos construido. La tensión en nuestra casa se había vuelto casi tangible, una densa niebla de palabras no dichas y sospechas. La falta de sueño me eludía noche tras noche mientras reproducía en mi mente la risa despectiva y las palabras frías de Emily. Mi mente era un torbellino de confusión y dolor, pero en medio del caos, surgió un pensamiento claro: no podía seguir viviendo así. Mi paciencia, desgastada por semanas de tormento, finalmente se rompió. Al día siguiente en el trabajo, era una sombra de mi yo habitual, yendo mecánicamente a través de las acciones, mis pensamientos consumidos por el drama que se desarrollaba en casa. Para media tarde, no pude aguantarlo más. Necesitaba ver a Emily, enfrentarla y a esta situación agonizante de frente. Salí de la oficina, impulsado por una mezcla de temor y determinación, y me dirigí a casa. Pero a mitad de camino, una corazonada me detuvo. En cambio, desvié mi coche hacia la galería de arte donde trabajaba Emily. La familiar sensación roedora en mi estómago se intensificó mientras aparcaba cerca y caminaba el resto del camino a pie, mi corazón latiendo fuertemente en mi pecho. La galería estaba llena de visitantes. Escaneé la sala y encontré a Emily, riendo y charlando animadamente con un hombre. Mi sangre hervía al ver la escena, era él, el hombre del video. Estaban parados un poco demasiado cerca, su lenguaje corporal íntimo y familiar. Sin pensar, me dirigí hacia ellos, mi ira desbordándose. Emily, ladré, más fuerte de lo que pretendía. Tanto Emily como el hombre se volvieron, sorprendidos. El rostro de Emily palideció al verme. ¿Qué haces aquí, siseó? Necesitamos hablar. Ahora, exigí, mi voz dura. El hombre, sintiendo la tensión, se presentó con la mano extendida. Soy Mark, un amigo de, sé exactamente quién eres. Lo interrumpí, sin tomar su mano. Mis ojos estaban fijos en Emily, ardientes de preguntas y acusaciones. Emily intentó llevarme a otro lado, su voz un susurro áspero. No aquí, por favor. Vamos a otro lugar. Pero yo estaba fuera de razón. No, hablaremos justo aquí. ¿Estás durmiendo con él, Emily? ¿Es él la razón por la que nuestro matrimonio se está desmoronando? La sala se quedó en silencio. El aire estaba espeso de tensión, cada mirada en la galería sobre nosotros. Mark miraba entre nosotros, confundido y avergonzado. ¿Estás loco? La voz de Emily era una mezcla de ira y sorpresa. ¿Cómo te atreves a venir aquí y armar un escándalo? ¿Cómo me atrevo? Reí amargamente. Creo que tengo todo el derecho de saber por qué mi esposa está en un hotel con otro hombre. ¿Por qué miente y se escabulle? El rostro de Emily se enrojeció de ira. Me estás asfixiando. Siempre dudando de mí, cuestionándome. Ni siquiera puedo respirar. Esa no es una respuesta, Emily. Estás teniendo una aventura con él, insistí, cada palabra impregnada de un cóctel de dolor y traición. Mark, que había estado en silencio, finalmente habló. Oye, amigo, creo que tienes una idea equivocada. Fuera de esto, le espeté, los puños apretados a mis costados. Las ganas de golpearlo eran abrumadoras, pero me contuve, enfocándome únicamente en Emily. Emily sacudió la cabeza con incredulidad. Esto es ridículo. Ya no puedo hacer esto más. Se dio la vuelta para irse, pero la agarré del brazo, desesperado por respuestas. No te alejes de mí, supliqué, mi voz quebrándose. Ella se soltó bruscamente. Suéltame, me estás lastimando, gritó, con lágrimas empezando a formarse en sus ojos. El gerente de la galería se acercó rápidamente, con una mirada de preocupación en su rostro. ¿Está todo bien aquí?, preguntó con cautela. No, no está bien, grité.
mis emociones fuera de control. Mi esposa me está engañando, y todos necesitan saber qué tipo de persona es. La expresión de Emily se endureció, y se volvió hacia el gerente. Lo siento mucho por esto. Por favor, ¿puede pedirle que se vaya? El gerente me miró con cautela. Señor, voy a tener que pedirle que abandone el lugar. Sintiéndome derrotado y humillado, me di la vuelta y salí de la galería, con el peso de cientos de miradas en mi espalda. El aire frío me golpeó al salir, pero no hizo nada para enfriar mi ardiente rabia y dolor. Caminé sin rumbo, los eventos de la galería repitiéndose en mi mente. Mi enfrentamiento con Emily no había resuelto nada, si acaso, empeoró las cosas. Estaba perdido en un mar de emociones, sin tierra a la vista. La tormenta que había estado temiendo finalmente se había desatado, su furia desencadenada de la manera más pública y humillante posible. Pero lo peor de todo, es que todavía no tenía respuestas, solo más preguntas y una sensación abrumadora de desesperación sobre el futuro de mi matrimonio. Tras el incidente en la galería, mi vida se sentía como un barco atrapado en una tormenta implacable, zarandeado por olas de ira, dolor y confusión. Emily y yo éramos como extraños en nuestra propia casa, hablando solo cuando era necesario y, aún así, nuestras palabras estaban cargadas de veneno. Una noche, estaba hurgando en el ático, buscando unos viejos documentos fiscales, cuando tropecé con una caja de nuestras viejas cartas de amor y fotos. Al revisarlas, una ola de nostalgia me invadió, un marcado contraste con la fría amargura que se había filtrado en nuestro matrimonio. Mis manos temblaban al leer una carta de Emily, fechada en nuestro primer aniversario. Sus palabras de amor y promesas de eternidad parecían ahora una broma cruel. Perdido en los recuerdos, no escuché a Emily subir las escaleras del ático. ¿Qué haces con eso? Su voz, aguda y acusadora, me devolvió a la realidad. La miré, sujetando una foto nuestra sonriendo, tiempos más felices. Solo recordando los buenos días. Los días en que realmente me amabas. Su expresión parpadeó con algo que parecía dolor, pero desapareció tan rápido como apareció. Esos días se han ido por tu culpa, porque simplemente no podías confiar en mí. ¿Confiar en ti? Reí amargamente, levantándome para enfrentarla. ¿Cómo puedo confiar en una mujer que miente y engaña? Yo no te engañé. La voz de Emily se elevó, sus ojos ardían. Tú me empujaste a ello con tu constante trabajo, tu negligencia y tus acusaciones. ¿Así que es mi culpa? Trabajo para proveer para nosotros, para darte la vida que siempre quisiste, y así es como me lo pagas. Podía sentir la ira acumulándose dentro de mí como un infierno desatado. ¿Proveer para nosotros? ¿Quieres decir ignorándome, empujándome a los brazos de otro? Su réplica me cortó, profunda y afilada. ¿A los brazos de él? Repliqué, mi voz destilando desdén. ¿Quieres decir tu ex de mucho tiempo? ¿El que estaba en una habitación de hotel contigo? ¿El con el que has estado riendo y coqueteando a mis espaldas? Su rostro se tornó rojo, una mezcla de ira y culpa. Sí, él. Él me escucha, me entiende, algo que tú no has hecho en años. La habitación quedó en silencio, el aire cargado con palabras no dichas y dolor enterrado. Nos quedamos mirándonos, los años de amor y sueños disipándose en una neblina de traición y dolor. Tomé una respiración profunda, intentando estabilizar mi voz temblorosa. ¿Por qué no me dijiste simplemente que eras infeliz? ¿Por qué no te fuiste en lugar de traicionarme de esta manera? Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Emily, su voz quebrándose. Porque tenía miedo. Miedo de estar sola, miedo de perder la vida que habíamos construido. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de mis sentimientos? Ya casi gritaba, mis propias lágrimas amenazando con derramarse. Te amé, Emily, más que a nada. Hubiera hecho cualquier cosa por ti. Ella se secó las lágrimas, su voz un mero susurro. Lo sé, y lo siento. Pero ya es demasiado tarde. Nos hemos destruido mutuamente. La verdad de sus palabras me golpeó como un golpe físico. De hecho, nos habíamos destruido mutuamente, nuestro amor desmoronándose bajo el peso de secretos,
mentiras y traición. El dolor en mi corazón era tan intenso, que casi era físico. Entonces me di cuenta de que la mujer que estaba frente a mí ya no era la Emily de la que me enamoré. El ático, una vez un lugar lleno de recuerdos preciados, ahora se sentía como un mausoleo, sosteniendo los restos de nuestro amor muerto. Nos quedamos allí, entre las ruinas de nuestra relación, dos almas rotas incapaces de encontrar el camino de regreso el uno al otro. Mientras Emily se daba la vuelta para salir del ático, supe que este era el fin. El fin de nosotros, el fin de todo lo que alguna vez fuimos el uno para el otro. Los hilos deshilachados de nuestro matrimonio yacían dispersos, más allá de la reparación. El dolor, el sufrimiento, la traición, todo se había derramado en un caótico baile de emociones, dejándonos a ambos rotos y devastados. Tras nuestro enfrentamiento en el ático, la casa se sentía como una tumba, fría y silenciosa. La distancia entre Emily y yo se hacía cada vez más amplia, un abismo insondable lleno de resentimiento y dolor. Ninguno de los dos se atrevía a mencionar el tema del divorcio, pero se cernía sobre nosotros como una nube oscura e inevitable. Unos días después, mientras estaba en el trabajo, mirando sin ver la pantalla de mi computadora, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Emily: necesitamos hablar. Esta noche. Sobre nosotros. Leí el mensaje varias veces, cada palabra hundiéndose como una piedra en el agua. La finalidad de ello me dejaba un vacío. Sabía de qué trataría la conversación, y parte de mí se sentía aliviada de que el final estuviera cerca, pero otra parte lamentaba la pérdida de lo que una vez tuvimos. Esa tarde, al aparcar el coche en nuestro camino, noté un coche desconocido estacionado frente a nuestra casa. Un sentimiento de inquietud se apoderó de mí. Entré y encontré a Emily sentada en la sala, con los ojos rojos e hinchados de llorar. A su lado estaba sentado un hombre en traje, con una expresión sombría. Él es el señor Henderson, un abogado de divorcios, dijo Emily, con voz firme pero baja. Asentí al señor Henderson, sintiendo una extraña sensación de desapego. Ya veo. La voz de Emily temblaba al hablar. Creo que está claro que no podemos seguir así. Solo nos estamos haciendo más daño. Estoy de acuerdo, dije, las palabras habiéndome amargas. Es mejor terminar las cosas ahora antes de destruir lo poco bueno que queda entre nosotros. El señor Henderson carraspeó. Si es amistoso, podemos resolver esto rápidamente y sin complicaciones innecesarias. Sugiero que revisemos ahora la división de bienes, la pensión alimenticia y cualquier otro asunto pertinente. La siguiente hora fue una experiencia surrealista. Discutimos cuentas bancarias, propiedades e incluso quién se quedaría con nuestro perro, Max. Era como negociar un acuerdo comercial, excepto que el negocio era nuestro matrimonio fallido. Con cada documento firmado, un pedazo de mi corazón se desprendía. Cuando el señor Henderson guardó sus papeles, nos lanzó una mirada compasiva. Lamento que estén pasando por esto. Si tienen alguna pregunta o necesitan más ayuda, no duden en contactarme. Después de que se fue, hubo un silencio ensordecedor. Emily me miró, sus ojos buscando algo que no podía identificar. Nunca quise que terminara así, susurró. Yo tampoco, respondí, la enormidad de nuestra decisión finalmente cayendo sobre mí. Pero quizás es lo mejor. Tal vez podamos encontrar la felicidad por separado. ¿Crees que alguna vez podríamos? Su voz se desvaneció, la pregunta quedando en el aire. Ser amigos, terminé por ella. Reflexioné un momento. No lo sé. Quizás con el tiempo, podamos perdonarnos. Asintió lentamente, las lágrimas brotando de nuevo. Realmente lo siento por todo. Quise decir algo reconfortante, para aliviar su dolor y el mío, pero no salieron las palabras. En cambio, me levanté, sintiendo una necesidad urgente de irme, de respirar, de escapar de la atmósfera asfixiante de la casa. Debería irme, murmuré, dirigiéndome hacia la puerta. ¿Te volveré a ver?, preguntó ella, con un tono de desesperación en su voz. Sí, nos veremos. Para finalizar todo. No me giré, no pude girarme. Salí por la puerta,
sintiendo el aire fresco de la noche contra mi piel. Conduciendo sin rumbo, terminé en un parque donde Amelie y yo solíamos ir en tiempos más felices. Me senté en un banco, mirando las estrellas, reflexionando sobre todo lo que había pasado. Nuestro amor, que había ardido tan brillantemente al principio, ahora era solo un montón de cenizas. Pero de las cenizas pueden surgir nuevos comienzos. El dolor de la traición y la agonía de la pérdida todavía eran crudos, pero por primera vez en meses, sentí un atisbo de esperanza. Una esperanza de que tal vez, solo tal vez, había una oportunidad para un nuevo amanecer en mi vida, una vida donde podría reconstruirme y encontrar la felicidad en mis propios términos. A medida que la noche se profundizaba, me di cuenta de que nuestra historia había terminado, pero mi historia aún se estaba escribiendo. Y con el surgir del sol, comenzaría de nuevo, un paso a la vez.